Ahí sí, ahí sí. Entonces, vamos a dar inicio a esta reunión. Vamos a, como les dije, vamos a estudiar los viajes de Pablo. El día de hoy, por supuesto, comenzaremos con el primero para ir en forma ordenada y vamos a ir obteniendo cierta información muy valiosa para nosotros, por cuanto estos viajes de Pablo, de alguna manera, podríamos eh, incorporarlo a nuestra vida como el viaje que hace un creyente, el viaje que hace todos los días, el viaje que hace por la vida desde que ha creído en el Señor hasta que el Señor venga a buscarnos o hasta que Él nos llame a su presencia. Pablo realiza estos viajes y de alguna manera podemos obtener un provecho muy interesante de lo que Él hace. A Él le ocurren muchas cosas en estos viajes. Él hace muchas cosas también. Toma decisiones difíciles. Se deja llevar por el Espíritu. Se dedica fuertemente a lo que le ha sido encomendado. ¿Y por qué no pensar que nosotros debiéramos seguir este ejemplo que nos hace el apóstol Pablo? Vamos a, entonces, por aquí tengo para compartir. Eso es. Tengo ahí la primera lámina y vamos a trabajar este tema. Muy bien, vamos con el primer viaje del apóstol Pablo. Ahí tenemos un diagrama que nos podría ayudar para esto que queremos ver el día de hoy. Primer viaje de Pablo. Este viaje, no hay una precisión exacta, pero se realiza aproximadamente entre los años 46 y 48 después de Cristo. Pablo podría haber tenido un poquito más de 40 años. Se piensa que Pablo nació por ahí por el año 5. Es un viaje que contempla alrededor de unos 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Es un viaje caminando, es un viaje en barco, en un par de tramos. Por lo tanto, es un viaje que tiene alguna duración. Es un viaje que habría durado unos 2 años aproximadamente. Así que vamos con este viaje y vamos a ir siguiendo lo que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y 14. Vamos a ir siguiendo el texto completo. Vamos con el inicio de este viaje. Dice en Hechos capítulo 13, versículos 3 primeros, dice, y ahí he marcado, destaco Antioquía de Siria. Vamos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense que inicia este primer viaje misionero, inicia en Antioquía, una de las primeras iglesias que se establece, también donde se le llamó cristianos a los seguidores del Señor. Y habían varios hermanos con capacidades, varios hermanos, aquí se les llama profetas y maestros, eran seguramente ministradores, seguramente tenían conocimiento y enseñaban. Pero el Espíritu Santo, de alguna manera, el Espíritu Santo, no le llama la atención la frase, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo dice algo? Hoy en día, ¿podríamos decir nosotros, el Espíritu Santo nos dijo tal cosa? ¿Podríamos llegar a pensar
que efectivamente el Espíritu Santo, bueno, en ese tiempo ellos todavía no tenían las Escrituras, el Nuevo Testamento no estaba todavía registrado, sin embargo nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, así que seguramente nuestra revelación del Espíritu Santo está en las Escrituras. No debemos, no tenemos ninguna autoridad como para decir que esa revelación la puede dar algún hermano y decir, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me dijo esto. La revelación que nosotros tenemos está en la Escritura. Pero en ese tiempo sí habían profetas y maestros, porque la revelación aún no estaba escrita, no estaba completada. Pero hay un punto interesante. Ellos permanecían sirviendo al Señor y ayunando. Esto de ayunar es un periodo de meditación. Es muy posible que efectivamente estuvieran ayunando, estuvieran privados de cierta alimentación, pero en el fondo podemos pensar en hermanos que estaban en meditación, en oración, pidiendo la dirección del Señor. Y ahí hay un primer punto para nosotros, por supuesto que sí, la oración, la meditación, el poder concentrarnos en lo que Dios nos ha pedido a todos. El Señor Jesús nos ha pedido, lo hemos mencionado en más de una ocasión, que nosotros llevemos el Evangelio a todo lugar. Y como iglesia, y como participante hasta de la sociedad, el Señor nos ha pedido que amemos intensamente. Entonces, tenemos un mandato del Señor que es bueno que lo atendamos. Y aquí habían hermanos, 5, se mencionan 5. Podría haber sido cualquiera de los 5, pero el Espíritu Santo en oración, en meditación, en buscar una respuesta, señala a Bernabé y a Saulo para que ellos hagan este primer viaje. Les impusieron las manos. Eso es una señal de bendición, es una señal de que ellos lo van a acompañar. Seguramente es una señal de que ellos van a seguir orando por estos 2 hermanos y salen hacia el viaje que iban a hacer. Vamos con... Ahí podemos titular, aquí está la misión. Esta es la misión que se les dio. Predicando en Chipre, versículo 4. Sigamos con la lectura. Ellos, Bernabé y Saulo, entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Fíjense que Seleucia, lo vemos en el diagrama, es el puerto que le corresponde a Antioquía. Antioquía está un poquito al interior, es muy poco, y Seleucia es el puerto que le corresponde. Así que van allá y navegan a Chipre. Dice que llegaron a Salamina, que es un puerto en Chipre, es una isla, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ellos van y el lugar donde predican, ellos predican el Evangelio, ellos no salen a enseñar la ley de Moisés. Ellos son creyentes. Si bien son judíos, pero ahora son creyentes en Cristo Jesús, predican el Evangelio. Pero parten donde ellos estaban acostumbrados a parlamentar, que eran las sinagogas. En las sinagogas hay judíos. Los judíos no son cristianos. Los judíos esperan al Mesías, esperan al Cristo. Y bueno, y ellos van ahí a decirles que el Cristo ya llegó, que el Cristo vino, que el Cristo murió en una cruz, que el Cristo subió a los cielos, que el Cristo viene a buscarnos porque era un Mesías, un redentor de nuestras almas, no era un redentor del Imperio Romano, del opresor, no, era un redentor de almas. Entonces ellos van a las sinagogas, dice, tenían también a Juan de ayudante, y aquí se refieren a Juan Marcos, el que después sería el evangelista. Juan Marcos era su ayudante. El 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, caminando, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra
de Dios. El procónsul, el gobernador de la isla, que está en Pafos, quería escuchar la palabra de Dios. Seguramente le llegaron con la noticia de que andaban hombres predicando una palabra nueva, una palabra que era muy sana y que era algo realmente novedoso. Y este procónsul tenía una especie de asesor, a eso se refiere con un mago, un asesor llamado Bar Jesús. El 8, pero les resistía Elimás, el mago Bar Jesús o Elimás, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí tenemos el momento en que el Espíritu Santo nos señala la otra forma de llamar a Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Pablo se molesta con este hombre porque quería apartar de la palabra al procónsul, que estaba muy interesado. ¿No nos ha pasado a nosotros que de pronto queremos enseñar la palabra y alguien nos empieza a estorbar, nos empieza a apartar, como menospreciando la palabra? Sí, pareciera que acá es el caso. Y entonces le dice, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, le dice, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le manda una ceguera que viene de parte del Señor, pero no es permanente, es temporal. Es importante eso. El Señor no quiere hacerle un daño permanente a una persona, sino que quiere que reaccione. Seguramente es por un periodo de tiempo para que reaccione. No olvidemos que el mismo Pablo, cuando iba camino a Damasco y se le aparece el Señor, quedó ciego por unos días. También fue una ceguera temporal, una ceguera que de alguna manera muestra el poder de Dios y permite que las personas reaccionemos. A veces necesitamos una cosa así de fuerte. Yo no me imagino con una ceguera pensando, no voy a ver más. Me quedé así para siempre, imagínense. Entonces, Pablo le da esta noticia y dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces este Bar Jesús, este llamado también Elimás, creemos nosotros que queda en un profundo estado de meditación, porque él se oponía a esto, y resulta que el Señor le da una tremenda lección de vida. No sabemos qué pasó con Bar Jesús después, si después recuperó la vista y tal vez, ya que el procónsul dice ahí, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Tal vez un tiempo después, este Bar Jesús vuelve, recupera la vista porque fue temporal y el procónsul creyó, el procónsul maravillado, es posible que le haya mantenido como su asesor, pero ahora en otra línea, ya no como un mago, ya no como un falso profeta, sino tal vez como un hombre también convertido al cristianismo. Observen, por favor, el poder de Dios. El poder de Dios, cómo se manifiesta en nuestro amado apóstol Pablo, que él con sabiduría, porque él no le hace un daño a este hombre, sino que él aplica el poder que Dios le había otorgado, el poder que Dios le había permitido, aplica, pero con la idea de que esta persona reaccione. Miren, a veces nos pasa que predicamos el Evangelio, le enseñamos a una persona algo, y esa persona tal vez se opone,
tal vez rebate, tal vez no quiere entender, saca unos argumentos algo extraños y por supuesto que como que dan ganas de decirle, ¿sabes qué? Tú no entiendes nada, tú no quieres porque estás metido en tu doctrina. El Señor no nos ha otorgado poderes para hacer milagros. Los apóstoles tuvieron esa facultad otorgada por el Señor y eran milagros de Dios, no eran de ellos, pero ellos pudieron hacerlo. Pedro hizo algunas cosas. Pablo acá vemos haciendo algo extraordinario, pero siempre mantuvieron la convicción de que era poder de Dios. Sabe que usted y yo también tenemos poder de Dios, pero es el poder de la palabra del Señor. Y podemos orar por personas así. No odiarles, no corresponde. No despreciarles. Sí, por dentro viene como el deseo de, oiga, este señor, que se vaya para allá, que ya no quiero saber más de él. Ni siquiera lo voy a invitar a la reunión de la iglesia, porque es muy complicada esta persona. No, pues, tenemos que hacer algo de manera que éste reaccione. Una palabra de cariño, una palabra de amor, lo que el Señor nos ha enseñado. No cerrar ninguna puerta. Entonces, Pablo lo deja ciego temporalmente, dice, no verás el sol por algún tiempo. Estoy seguro, el Señor nos dirá un día. Estoy seguro que este hombre, el día que volvió con su vista normal, seguro partió donde el procónsul a contarle, oiga, ¿sabe qué me volvió? Era verdad que era solo por un tiempo. Y probablemente ese procónsul ya convertido conversó con él. Las cosas han cambiado, Bar Jesús. Las cosas han cambiado. Hay un evangelio de amor, hay un evangelio de perdón, hay un evangelio de paz. Ya no hay ley. Así que muy interesante la experiencia en Pafos, en la isla de Chipre. Tremendamente interesante. ¿Qué es lo que más destaca? En este caso, podemos pensar en la eficacia del evangelio. La eficacia, la efectividad, cómo el evangelio apunta de buena forma, de excelente forma, y consigue un procónsul convertido al Señor, y posiblemente, esto ya es una suposición, posiblemente un asesor falso, un falso profeta, un mago, un hombre que solamente quería aconsejar al gobernante para tener un buen pasar, seguramente convertido al Señor también, más adelante. Confiamos en el Señor que pudo haber sido así. No tenemos registro al respecto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia. Ahí, es como la provincia de Panfilia, ese sector. Arriban a Perge, que es la ciudad que está costera en lo que hoy día es Turquía. Y dice acá, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En Perge, provincia de Panfilia, abandona Juan Marcos a Bernabé y a Pablo. Este abandono que está relatado también en otra sección de la escritura, está mencionado,
nos puede hacer pensar en un joven Juan Marcos o en un inmaduro Juan Marcos. No podemos decir que Juan Marcos no era creyente, al contrario, que pensamos que probablemente sí lo era. Sí lo era. Y él se entusiasma y va, porque en Antioquía se designó a Bernabé y a Saulo o Pablo. Pero vemos que Juan Marcos les acompaña, seguramente como un aprendiz, como diciendo, yo quiero aprender a ser misionero también. Yo quiero aprender, yo quiero estar ahí, yo quiero participar. Y muy bien, por todos y cada uno de nosotros. Siempre es bueno participar cuando van personas con más experiencia, con más conocimiento de la escritura. Entonces es muy bueno que usted y yo le acompañemos a esa persona, le acompañemos porque seguramente vamos a ir aprendiendo mucho, tanto de la escritura, porque esa persona conoce más la escritura que yo probablemente, tanto de la escritura como de la forma en cómo se presenta esa escritura a aquellos a quienes se les predica. Pero Juan parece que no resistió. Parece que ya las cosas, habían sido muy fuertes las cosas que le habían ocurrido, y entonces Juan Marcos se aparta y dice que vuelve a Jerusalén, ¿ya? Que vuelve a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Esta no es la misma Antioquía de la que salieron, esta es la Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, así como uno más, judíos, uno más. En la sinagoga no necesariamente sabían que ellos eran judíos, pero que ahora eran creyentes. Seguían saliendo como judíos. Se sentaron, dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, que era lo que tradicionalmente hacían los judíos, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, ya que vieron que eran judíos nuevos, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, he dejado ahí, es largo el discurso, de Pablo, pero Pablo hace una referencia desde la salida de Egipto del pueblo de Israel hasta la entrada a la tierra prometida. Hace una referencia completa, de todo eso es una revisión completa y anuncia al Mesías, y anuncia al Mesías, y anuncia a Cristo Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, como aquel que trae perdón, que trae paz. Es un discurso largo, son 28 o 27 versículos. No lo quise colocar acá, usted lo puede leer desde el versículo 17 hasta el 41. Es un tremendo eh, párrafo donde el apóstol Pablo hace una reseña completa, porque el apóstol quiso generar contexto, quiso decir, mire, ¿sabe que Jesús es la culminación del plan de Dios? Y el 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles están afuera, los gentiles son los que no son judíos, seguramente eran ahí personas del lugar, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Les rogaron, por favor, vengan a hablarnos de estas cosas, porque realmente nos ha maravillado. Posiblemente, hermano, posiblemente los gentiles estaban muy cerca, algo alcanzaron a escuchar. Los gentiles son personas no judías. Por lo tanto, les llamó un poco la atención que un judío en la sinagoga hablara cosas que no son las habituales para los judíos. Porque los judíos tienen, ¿qué dice ahí? Que la lectura que tomaban era de la ley y de los profetas. Y Pablo hace un discurso respecto al Mesías prometido y el plan de Dios. Entonces, aquí también hay una lección para nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez la religión,
la religión que existe en muchas partes, en nuestro país, en todos lados, nos habla, por ejemplo, de la ley. Nos habla de la ley, nos dice que para ir al cielo, para ganar el favor de Dios, usted tiene que hacer cosas buenas. Y si hace cosas buenas, incluso algunas de esas cosas buenas podrían tapar, aminorar el castigo en el caso de que haga cosas malas. Podríamos pensar que es el discurso tradicional que hemos escuchado desde niños. ¿Quién se va al cielo? Los buenos se van al cielo. Y los demás al infierno. Pero si se van al infierno incluso haciendo cosas, también podrían ir al cielo. Es el discurso tradicional. Y los judíos acá hacen un discurso tradicional, lectura de la ley y de los profetas. Y sin embargo, Pablo toma la palabra y predica el evangelio de Cristo, del Mesías. Entonces, los gentiles no entendieron muy bien y quisieron más. Quisieron más. Les pareció interesantísimo. Les pareció lógico. Les pareció que tenía cordura, que era un mensaje de amor, de paz, que parece que viene de Dios y es un mensaje perfecto. Así que el siguiente día de reposo, dice el 42, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ya, en Antioquía de Pisidia ya se juntó toda la ciudad, ya era conocido Pablo, viendo, dice acá, qué terrible, el 45, pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ya, se fueron en la dura. Se dieron cuenta que el mensaje de Pablo, primero, era un mensaje sólido, él hablaba con autoridad, incluso hablaba de las escrituras y las señalaba como calzando todo perfecto con el Mesías que él decía que era Cristo Jesús. Y los judíos se le enojaron. Porque le echa a perder su discurso, porque va en contra de lo que ellos habitualmente predican. Tal vez ellos están muy cómodos con su predicación, con la ley, los profetas, con estar suficientemente convencidos de que son buenas personas, que ellos cumplen la ley, que no son como los otros, como los gentiles, decía el fariseo. No son como ellos. Entonces, viene un señor que dice que el Mesías vino, dice que los judíos en Jerusalén mataron al Mesías, pero que el Mesías vive y que el Mesías puede salvarte porque hubo una obra en una cruz. Y ellos contradicen y blasfeman. No saben hacer otra cosa. No hay amor en sus corazones. No hay. No. Hay solo egoísmo y un deseo de mostrar que ellos son los que tienen la razón y los superiores y los buenos y los demás no. Y este discurso les molesta. Fíjese lo que hacen. Ya no solo les molesta, sino que empiezan a hacer cosas. El 50. Estamos en Antioquía, de Pisidia, pero los judíos, dice, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, Pablo y Bernabé, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de sacudir contra ellos el polvo de sus pies? Pues bien, los discípulos Pablo y Bernabé estaban con la conciencia tranquila que ellos hicieron el trabajo que se les había encomendado. Ellos fueron, ellos predicaron, ellos enseñaron, ellos mostraron a Cristo Jesús como la culminación del plan de Dios. Pero estas personas no quisieron escuchar. Ensimismados, convencidos de que lo de ellos es lo correcto,
que la ley no se cumple en ningún Cristo, en ningún Mesías, que ellos son los cumplidores de la ley, convencidos de que los profetas les dicen lo que hay que hacer y que no hay ningún nuevo profeta ni ningún nuevo Mesías que venga a rescatarles. Y eso que tenían la promesa del Mesías, del Cristo, pero ellos no quieren entender. Así que Pablo y Bernabé sacuden sus sandalias en una señal de hicimos el trabajo. Pero ellos son responsables de lo que han escuchado y no han querido. Porque para que tú te enojes con lo que tú crees, es porque realmente sabes que vino uno que hizo bien las cosas y que de alguna manera contradice lo que tú haces y no te gusta. No te gusta porque la salvación por obras es mía. La salvación por obras es mía. Son las obras mías que han hecho que yo logre llegar al cielo. Esa es la salvación del judío. Y ellos que no pueden hacer obras suficientes para llegar al cielo, nadie puede hacer obras suficientes para llegar al cielo, ellos sí están convencidos medianamente de que ellos sí cumplen la ley. Si no, acuérdese usted del joven rico. El joven rico, él estaba suficientemente convencido que él cumplía toda la ley. Pero su corazón no estaba en Dios. Su corazón estaba en sus riquezas. Acá estos hombres, probablemente su corazón está en sí mismos. Yo soy capaz. Por lo tanto, Pablo y Bernabé sacuden contra ellos el polvo de sus pies y dicen, allá ellos, nosotros hemos hecho el trabajo. Hermana, hermano, amigo, el creyente que predica el Evangelio, el creyente que lleva a Cristo Jesús el mensaje del Evangelio a otros, debe sentirse tranquilo que Él entregó la verdad y la palabra, sin titubear, sin encontrar medias tintas, sino que hay palabra, pero también hay mucha porfía en el mundo hoy. Hay celos y hay soberbia. Celos porque parece que hay un mensaje que es mejor que el mío y no puede ser. Soberbia, convencido de que lo que yo hago es la verdad y lo que me vienen a decir de un tal Jesús, eso no puede ser verdad. No puede ser, me decía mi madre, no puede ser que yo, sin hacer nada, me vaya al cielo. ¿Cómo es posible que yo, sin hacer nada, me vaya al cielo? Sí, pues, porque todo lo que nosotros podemos hacer es basura, porque está contaminado con nuestro pecado. Usted lo sabe, hermana, hermano. Y si usted no es creyente, pues crea en Cristo Jesús ya. Créale a Pablo. No le crea al mundo religioso que insiste en buscar soluciones alternativas. Aquí está clarísimo. Está clarísimo y el Señor lo ha dejado estampado. Lo mejor, a pesar de que fueron expulsados de la ciudad de Antioquía de Pisidia, a pesar de eso, fueron expulsados de sus límites a empujones, con amenazas. Aquí no hubo golpes todavía. Dice que los discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo, llenos. ¿Por qué? Tranquilos y conscientes de que estaban haciendo el trabajo que les fue encomendado por el Señor. Avanzan a Iconio y ahí hay un movimiento entre Iconio, Listra y Derbe. Hay un movimiento, no necesariamente se quedan solo en Iconio, solo en Listra, solo en Derbe. Hay, de acuerdo a lo que usted puede leer, ellos están circulando ahí. Dice el 14, versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Imagínense, fueron a la sinagoga, igual que en Antioquía, fueron a la sinagoga donde hay judíos,
les predican a Cristo Jesús como el Salvador, ya no la ley, ya no Moisés, Cristo Jesús es el Mesías, y creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, gentiles, gente que no era judía, también cree. Más los judíos que no creían, porque obviamente hubo judíos que creyeron, pero hubo algunos que no creyeron, dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sí, habían judíos que porfiaban, como usted y yo, que hemos porfiado a veces por mucho tiempo al Señor, y hasta que el Señor ya nos remece y nos dice, ya, deja de porfiarme. Dice que debido a esto, debido a que hubo judíos que no creían y que hacían cosas en contra, entonces se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. El Señor sigue dándole capacidades a Pablo y Bernabé, por ejemplo, para que hagan ciertos milagros, que comprueben que ellos son hombres de Dios, enviados por Dios, que no son hombres que traen una doctrina propia, que lo que ellos dicen es la verdad, que Cristo Jesús es el Mesías y que el Espíritu Santo está con ellos, así como está con usted y conmigo. Entonces, la gente de la ciudad, dice el 4, estaba dividida. Aquí se forma un pequeño gran problema. Estaban divididos, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, con los judíos que no creían y otros con los apóstoles. Los apóstoles, por supuesto, estaban con judíos que creyeron y con gentiles que creyeron, pero los judíos que no creyeron armaron ese alboroto. Bueno, esto dice acá el 5, pero cuando los judíos y gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ahí se manejaron, Listra y Derbe. ¿Y qué hacían? ¿Estaban de turismo? No, predicando el Evangelio. Qué vergüenza, porque ellos salen de Antioquía, van a Chipre, van a Panfilia, son expulsados de Antioquía de Pisidia, van a Iconio, también no lo pasan muy bien, Listra y se dedican aquí a predicar el Evangelio. ¿Cuántos minutos al día predicamos el Evangelio nosotros y tenemos tanta oportunidad? Y ellos salen a eso, a este viaje. 2 años aproximadamente, trabajando, predicando el Evangelio. ¿Cómo se sostenían? ¿Qué comían? ¿Quién se preocupaba? Nosotros estamos más preocupados de eso, ¿verdad? Sí, el mundo es distinto, sí, todo lo que usted y yo pensamos, sí. Aún así siento algo de vergüenza, o mucha vergüenza. Porque podremos decir, es que yo no me puedo dedicar 100% a esto. Ok, se lo concedo y me lo concedo. Pero ¿me podré dedicar 50%? No, tampoco, imposible. 20%. No, ninguna. 5%. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que puede ser 10%? Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, para pensar, el trabajo de Pablo, notable, notable. Él deja de hacer lo que hacía y se dedica a esto. Y allí, dice el final, el 7, predicaban el Evangelio. Aquí empiezan las dificultades, ya en serio. En Antioquía los echaron, solo los echaron. Aquí ya querían apedrearlo. Ya, en Iconio no, ya se empezaron a enojar.
se empezaron a enojar. Hay una doctrina muy antigua que se enseñaba todos los sábados, día del reposo, en la sinagoga. Y vienen hombres de la misma religión, judíos, fariseos, Pablo, en su vida anterior, y ahora traen la doctrina de Cristo, traen el Mesías. Vienen a anunciar que el Mesías esperado llegó y que fue crucificado, pero resucitó y que vive y hoy vive y ofrece perdón. Fue muy fuerte eso para los demás. Estaban tranquilitos con su religión y viene Pablo a moverles el piso. Dificultades. Parece que el creyente va a tener dificultades. Vamos a leer un versículo al final al respecto. Siguen trabajando en Listra y en Derbe con gentiles. Sin embargo, ahora ya no son amenazados de apedrearlo, lo apedrean. Cierto hombre de Listra estaba sentado, el 8, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, nunca había andado un cojo. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Las señales que se mencionaba antes. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Miren lo que decía la gente, estos eran gentiles: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Aquí se le complica la cosa. Se le complica porque ellos son creyentes, son cristianos. Pablo hace un milagro por la gracia y la potencia de Dios, y resulta que la gente dice: vinieron dioses, son dioses. Dioses que parecen hombres, pero son dioses. Mire, antes que veamos el 14, podríamos decir que aquí hubo un riesgo gigantesco en el corazón de Pablo y Bernabé, y que podría pasarnos a nosotros. Cuando alguien ve que un creyente hace algo bueno, dice algo bueno, no como un milagro, no como sanar a un cojo de nacimiento, que fue este caso. Suponga usted que usted es un creyente y ayuda a alguien, y alguien lo ve a usted, lo ve y dice: oh, qué buena esa persona, se pasó, va a ser buena. ¿Verdad que podría estar el riesgo de que creamos el cuento? Que nos creamos el cuento. Pues aquí, Pablo y Bernabé tuvieron por un instante, seguramente, Satanás tentando, diciendo: mira Pablo, mira Bernabé, lo grande que son ustedes. Mira, les llaman Júpiter y les llaman Mercurio. Ustedes son lo más grande que hay. Ustedes tienen poder. Pero eso no es lo que ellos saben y actúan. Con el 14, cuando los oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por favor, esto es vanidad. No nos tienten, no nos tienten, porque es vanidad, es carne que te digan que tú eres un Dios porque hiciste algo, que tú eres magnífico, que tú eres lo mejor, y algo en tu interior, la carne, te dice que es agradable escuchar eso. Aquí no, aquí ellos detienen de inmediato esa iniciativa, y dicen que insisten en que ellos son hombres semejantes a ellos y que además el único trabajo que ellos hacen es que dejes la vanidad, dejes la carne, dejes la soberbia de pensar que tú eres capaz de algo y te conviertas
al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. El 18 dice que, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, no, ya estaban embaladas. Estaban totalmente embaladas. Aprovechan esto. No estoy diciendo que Pablo y Bernabé aceptaron el sacrificio. No pudieron evitarlo. La gente ya estaba enloquecida. Es que había ocurrido algo extraordinario. Y el 19 dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Se acuerda que en Antioquía los echaron y en Iconio tuvieron problemas? Pues vinieron de allá, los andaban siguiendo, los siguieron, están muy cerca. Y habiendo apedreado a Pablo, ya no aguantaron. Aquí no fue amenaza, lo apedrearon. Le arrastraron fuera de la ciudad, lo arrastraron. Y Pablo no reaccionaba, probablemente estaba inconsciente, sangrando, golpeado, apedreado. Y dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Porque al muerto, al apedreado, al castigado, lo tiraban fuera de la ciudad. Y aquí el Señor, por supuesto, hace el milagro. ¿Saben que es posible que Pablo haya estado momentáneamente muerto? No sabemos cuánto tiempo pasó desde que lo apedrean, pierde la conciencia y lo arrastran afuera de la ciudad. Lo arrastraron, no sé, 5, 10 minutos, media hora, 1 hora. El 20 dice, un nuevo milagro, pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Se levantó así como que de pronto. El Señor no nos abandona. Y aquí estoy seguro que hubo un milagro más. Pablo estuvo muerto o medio muerto y de pronto se levantó, casi como si nada. Las piedras que le tiraban los judíos a un hombre pecador, un blasfemo, un adúltero, las piedras eran toscas. Por lo tanto, no te llegaba un piedrazo que te dolía, que te dejaba una marquita. Puede haberte llegado una tosca que te fracturara, que te dejara un moretón o un corte feo. Pablo se levantó y entró a la ciudad. No dice acá qué pensaron los discípulos, porque tenía discípulos, tenía ayudantes. Y al día siguiente salió para Derbe, mejor se fue. Dijo aquí me van a lograr matar, así que mejor sirvo más en Derbe o en otra parte que acá. Sirvo más porque quiero seguir predicando el Evangelio. Ya no quiero abandonar, quiero seguir predicando el Evangelio y aquí ya los ánimos están muy calientes, así que me voy a ir a Derbe y partió para Derbe. Un trabajo tremendo con gentiles, un milagro, la gente enloquecida, pero actuando como gentiles. En vez de creer en Cristo Jesús, creyendo en ellos, haciéndolos como dioses. ¿Cuánto nos equivocamos? Muchas veces. ¿Cuánto nos equivocamos creyendo que el predicador es el poderoso y es Dios, el poderoso, el predicador? Somos los mensajeros, solo los mensajeros. Y cuidado, los predicadores nos equivocamos mucho. No queremos hacerlo, pero nos equivocamos. Es el Señor quien no se equivoca. Y sabe que ahora usted tiene la palabra, así que tiene usted su Biblia y puede averiguar con más detalle, porque el Señor quiere que sepamos bien las cosas. Así que cuidado con enaltecer, ensalzar al predicador. No. Número 1. Número 2, a los predicadores, a aquellos que nos toca esta tremenda responsabilidad, debemos también tener la humildad suficiente y no creernos el cuento de que somos buenos. No.
ese día corremos un gran peligro, un gran peligro. Los gentiles actuando como gentiles, entusiasmados, pero reaccionando como gentiles, pensando que que los importantes eran Pablo y Bernabé. Y no es así. Los importantes no eran Pablo y Bernabé. Nosotros entendemos la importancia que Dios le atribuyó a Pablo en una misión que tenía con los gentiles. Pero lo importante no es Pablo, lo importante es nuestro Señor. Siempre, siempre. Dice el 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, la provincia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, vuelven por barco sin pasar de vuelta por Chipre. No, pasan de largo y vuelven, es la línea azul. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado reunido a la iglesia, observe bien, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, en Antioquía nuevamente, se quedaron ahí. Un viaje de aproximadamente 2 años. Fíjese que Pablo termina muy satisfecho con este viaje, muy, muy satisfecho. Él entiende y se da cuenta que se abren las puertas a los gentiles, o sea, Dios revela una gran, gran verdad. El Evangelio no es para los judíos, es para todos. Cristo Jesús vino a lo suyo, a salvar, y los suyos no le recibieron, los judíos no le recibieron, pero a todo aquel que cree le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que la gran conclusión de este primer viaje es que Dios ha abierto la puerta de salvación para el mundo gentil. Los judíos también. El Señor parte por los judíos siempre. Iban a la sinagoga, allá predicaban el Evangelio, allá predicaban a Cristo como el Mesías. Pero los gentiles también tuvieron acceso a ello. Se confirma que Dios capacita, acompaña y dirige nuestro trabajo que hacemos hacia Él. Dios bendice el trabajo que hagamos hacia todos. No tenemos que pensar solo en el mundo judío. Al final de sus días en prisiones, Pablo recuerda este episodio de acá, este primer viaje. Tenemos en 2 Timoteo capítulo 3, leo rápidamente el versículo 10, diciéndole a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. El 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Escuche bien, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, escuche bien, padecerán persecución. Nos advierte a los creyentes que siendo creyentes piadosos, siendo creyentes dedicados, siendo creyentes que llevamos el Evangelio a otros, padeceremos persecución. Es fuerte, ¿no lo sabía usted? Así que si usted está enseñando, predicando, mostrando a Cristo Jesús y es insultado y es
incluso agredidos. Por esa razón, esto está anunciado. Dios no quiere que nosotros lo pasemos mal, pero nos advierte que podríamos pasarlo mal, porque el mundo no le conoce a Él y por lo tanto rechaza todo aquello que va en contra de lo que alguien piensa. Hoy en día las personas lo que más piensan, más que portarse bien para ir al cielo, las personas piensan que no quieren nada con Dios. Entonces quien les hable de Dios podría sufrir persecución. Un primer viaje de Pablo, un viaje para el Señor, no es un viaje de turismo, no fue un viaje de turismo, un viaje de dedicación. ¡Qué dedicación! ¡Qué consagración del apóstol! Sigamos este ejemplo, sigamos muchos otros ejemplos de grandes hombres piadosos que han sido hombres fieles y consagrados al Señor, haciendo caso, haciendo eco del llamado al Señor para llevar el Evangelio a toda persona y en todo lugar. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por este mensaje, gracias por tus siervos que han hecho el trabajo y gracias por también encargarnos a nosotros este trabajo. Queremos responderte, Padre Celestial. Queremos responderte de acuerdo a nuestras capacidades y ojalá más allá de nuestras capacidades. Queremos consagrarnos a ti, ser valientes, llevar a Cristo Jesús, entender que podríamos ser perseguidos o insultados, pero llevar a Cristo Jesús con amor, siempre buscando que la persona vaya a Cristo y no alejarlos más de Él. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este apóstol, por tantos apóstoles, por tantos hombres y mujeres de fe que nos han dado un ejemplo. Queremos ser como ellos, pero para buscar ser como Cristo Jesús. Porque ya lo hemos dicho, los predicadores no son lo importante. Gracias, Padre, te damos y quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén.